¿Qué pasará? Yo no he estado ahí, pastora, ¿cómo quiere que le conteste eso? Dígame usted, ¿verdad? Vamos a empezar a poner las bases y en Hebreos 9:27, en esta versión, Reina Valera del 60, dice que Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez. Entonces esto para empezar desarma la teoría de la reencarnación. ¿Cuántos han oído de esa teoría? Que hay personas que creen que pueden reencarnar en otras personas. Hay personas que por sus pueblos en que nacieron, eso es lo que les van enseñando, que uno puede reencarnar en animales. Pero la Biblia nos deja ver puntualmente en esta cita que Dios estableció que los hombres mueran una sola vez y después de eso vayan ¿a dónde dice? Al juicio. Entonces, vamos a ver aquí. Entre paréntesis, ¿verdad? Las personas que aseguran recordar vidas pasadas y aún las documentan como una evidencia, están siendo influenciados por espíritus de personas que ya murieron antes. ¿Ustedes han visto eso en la televisión? Que hay quienes documentan vidas pasadas, ellos están siendo influenciados por espíritus de estas personas. Dice Levítico 20:27, Reina Valera actualizada, el hombre o la mujer en que haya un espíritu de los muertos o que sea adivino, morirá. Entonces, sí hay hombres o mujeres en los que puede haber espíritus de muertos, según ese versículo. Y cuando uno mira en esta versión, Dios habla hoy, dice poseídos por un espíritu. Y si no es un espíritu el que posesa a esta persona que asegura haber tenido una vida pasada, puede ser un demonio, porque hay demonios que hacen señales. Según lo deja ver Apocalipsis 16:14. Disculpe que vaya rápido, pero son como 45 slides, entonces voy rapidito. La muerte, básicamente, mis amados, es una separación, es una desintegración. Nosotros somos seres tripartitos, según lo deja ver la Escritura en Primera de Tesalonicenses 5:23, en donde dice que todo nuestro ser debería de estar irreprensible para la venida del Señor. Esto es nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos 3 compartimentos, espíritu, alma y cuerpo. Esta muñequita que le puse aquí, en realidad se compone de 3 seres, espíritu, alma y cuerpo, y una es la réplica de la otra. El cuerpo es el estuche de los otros 2. Entonces el atrio, la parte exterior es el cuerpo, la parte que conocemos como el lugar santo, que es la que sigue, es el alma, y en la parte más interna de tu ser está el espíritu, que ese es el lugar santísimo. La Biblia dice que el cuerpo que no tiene espíritu está muerto. Santiago 2:26. Las personas que hacen proyección astral, es decir, los esotéricos que se desdoblan, esos son los términos que ellos usan, que salen de sus cuerpos, ellos se quedan unidos a esta otra parte, al cuerpo, por algo que se llama el cordón de plata, que se menciona aquí en Eclesiastés 12, de los versos 6 al 7, en donde hay una recomendación diciéndonos, acuérdense de su Creador antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se dé la separación. Cuando el cordón de plata se rompe, la persona fallece, se acaban sus signos vitales, muere, como le decimos regularmente, aunque sabemos que el cristiano no muere, el cristiano duerme, dice la Escritura. Amén. Lázaro no está muerto, duerme, dijo el Señor. Bueno, entonces, antes de que se destroce el tazón de oro, antes de que el cántaro se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo, el que es polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces sí está hablando
de esa desintegración. Y yo me fui a leer, no es doctrina apostólica, pero le voy a decir lo que encontré, tómemelo como información general, en donde dice el cántaro, esa palabra en hebreo significa tiesto de barro. Entonces me imagina que está hablando del cuerpo, porque el cuerpo fue formado del polvo de la tierra. En donde dice la rueda, en el original significa remolino de viento, y viento en hebreo se dice espíritu. Entonces me imagina que esta rueda se refiere al espíritu. Por eliminación, el tazón de oro sería el alma. Y entonces yo me puse a pensar que el alma es el botín y por eso es el tazón de oro. No me lo tomen como doctrina apostólica, tómenmelo como información general, pero de todas formas habla de 3 partes ahí. ¿Amén? Entonces, la desintegración se conoce como fallecimiento o muerte. Y la integración se conoce como resurrección. Tanto los que son salvos como los que no son salvos, dice la Biblia, en estas citas van a atravesar una resurrección. Porque el Señor nos va a unir nuevamente espíritu, alma y cuerpo para llevarnos a juicio, a ellos y a nosotros. ¿Tienen mucho frío, mis hermanos? José Carlos, yo miro a todos así y no me están poniendo atención. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Note que son 2 resurrecciones, porque resurrección es otra vez esa integración. Ahí están los versículos respaldando lo que le estoy diciendo. En Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, de justos y de injustos. ¿Hasta aquí todos vamos bien en la información? ¿Sí? El destino final de la humanidad van a ser 2 lugares eternos. Ya al final, después de los juicios. 1, el reino eterno, del que habla 2 de Pedro 1:10 al 11. Dice en esta cita que cuando uno está firme en su vocación y elección, no cae jamás. Y de esta manera le es entregada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El otro lugar definitivo al que va a ir la humanidad se llama lago de fuego. 2 de Pedro 1:10 al 11, en donde dice que cuando nosotros, me equivoqué, ¿va? Pero sí ha oído usted hablar del lago de fuego, ¿va? Perdone usted, ahí iba una cita donde mencionara que había lago de fuego. Bueno, tal vez José Carlos me busca la cita esa en donde dice que el Hades va a ser echado en el lago de fuego. Ahora, Apocalipsis 20:14, apúntelo ahí, esa me va a servir después, para una explicación que le voy a ir dando después, porque ahorita quiero como ir poniendo bases. Entonces, estos 2 lugares son después del juicio. Pero hay gente cristiana que murió en el año 1920, 1919, que ahorita ya están muertos y todavía no ha sido el juicio final. ¿Dónde están ellos? Estos son los lugares definitivos después de los juicios. Entonces la Biblia habla de lugares intermedios. Este tema, cuando yo se lo oí la primera vez a mi apóstol, se llamaba los lugares intermedios. Así se llamaba. La tierra es un lugar intermedio, porque la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nunca el plan de Dios fue que nos abrazáramos, amarráramos o enamoráramos de la tierra. Nosotros tenemos que estar livianos para podernos ir de aquí, sin ataduras a nada de lo que hay aquí en la tierra. Este es un lugar intermedio, porque tú tienes preexistencia.
a los que antes conoció, a estos predestinó para que fueran hechos hijos de Dios. Entonces tu espíritu ya existía antes del planeta Tierra. Y Él nos escogió en Él, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Entonces este es un lugar intermedio. Una antesala. Cada uno de los lugares intermedios son antesalas al lugar definitivo al que uno va a ir a dar ya cuando sea la eternidad. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo dice polvo eres y al polvo volverás. Entonces el cuerpo va al sepulcro. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Sí? Ahora bien, así como nosotros recibimos primero el Espíritu de Cristo en nosotros, Él va a recibir nuestro espíritu cuando durmamos, como le sucedió a Esteban. Entonces Él dice, como tú recibiste mi espíritu, cuando me abriste tu corazón, ahora que tú duermas, yo voy a recibir el tuyo. En la dispensación de la gracia, que es en la que estamos en el pacto de la gracia, quien recibe los espíritus es el Señor Jesucristo. Los espíritus de los cristianos. Amén. Todos los espíritus en realidad regresan a Dios. Hasta de la gente que no es cristiana. Pero nosotros, los cristianos, vamos a regresar a través de Cristo. Ahorita le termino de explicar esto. La Biblia dice que el espíritu es la eternidad que Dios puso en el hombre. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa eternidad es el soplo de Dios, que es su espíritu en nosotros. Cuando el hombre muere, entonces, porque usted sabe que cuando uno peca, dice la Escritura, que el pecado es lo que causó la muerte de nosotros. La paga del pecado es muerte. Entonces el espíritu muere. Pero cuando Jesucristo viene a nosotros, si el espíritu de Cristo está en nosotros, nuestro espíritu toma vida nuevamente. Pero cuando el irredento, el que no es cristiano, muere, como el espíritu empieza su búsqueda de regreso a Dios. Y empieza a elevarse. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Ahorita vamos a ir viendo más despacito lo del espíritu que regresa a Dios. Mire, voy a tratar de cubrir todas las preguntas, interrogantes que surgen cuando uno habla de este tema. ¿Qué pasa con los niños que mueren chiquititos o con los abortos? ¿Qué pasará? ¿A dónde se irá los niños? Y dice la Biblia en Job 3, 11, 13, está Job meditando en voz alta y dice, ¿por qué no morí en la matriz o expiré al salir del vientre? Si hubiera pasado eso, dice, entonces reposaría, dormiría y tendría descanso. Dándonos a entender el Señor que como los niños son inocentes, ellos regresan a Él. ¿Cuántos se gozan por eso? Deja a los niños, no se los impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Entonces Dios mide o tasa que el espíritu, alma y cuerpo regresen a Él en base a, en este caso estamos hablando del espíritu, en base a la inocencia. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, dice, en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿A dónde se va entonces el cuerpo cuando uno muere? Al sepulcro. Al polvo vuelve al polvo. ¿Y el espíritu? Vuelve a Dios que lo dio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el espíritu está contaminado? Cuando el espíritu está muerto. Intenta su regreso a Dios. Por eso es que todos los que se mueren miran la luz blanca. Buenos y malos. Pero como nada inmundo entra en Dios, los regresan y se quedan pululando
aquí en la tierra como espíritus inmundos. Por eso la Biblia separa a los demonios de los espíritus inmundos. Dice que Jesús echaba fuera demonios y echaba fuera espíritus inmundos. Job 4, 14 al 16 dice, me sobrevino un espanto. Él está narrando este episodio que él tuvo una noche. Y un temblor que estremeció todos mis huesos, al pasar un espíritu por delante de mí. Hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Pasóse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y ese fantasma le estaba hablando, porque dice que quedito le hablaba, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es que hay espíritus. Entonces cuando dicen, ya en esa casa espantan, habría que determinar qué espíritus se quedaron flotando en el ambiente. Fueron espíritus que, de irredentos, que no aceptaron a Cristo. Esta se llama la noche del terror. Todos así. ¡Oh! Cuando alguien muere clínicamente, hermanos, su espíritu regresa a Dios, pero si está sucio ese espíritu, Dios no lo recibe. De regreso a la tierra. El hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos o que sea adivino morirá irremisiblemente. Los apedrearán, su sangre, dice, será sobre ellos. Les repito el mismo versículo. Pueden haber espíritus. Nosotros tenemos que, por eso, buscar nuestra santidad en espíritu, alma y cuerpo. Porque hay pecados que contaminan hasta el espíritu humano. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a cristianos. Les dice, amados a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Puesto que tenemos estas promesas, límpiense de impureza, de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, a los cristianos les está diciendo Dios, tengan cuidado de los pecados que contaminan hasta el espíritu. Qué gran responsabilidad la que Dios nos ha dado con esta salvación. Amén. Tenemos que velar por esta salvación con temor y con temblor, porque lo que nos regalaron es grande. Porque esto sucede, es que en aquel caso de 1 Corintios 5, ¿usted se recuerda de ese caso? Que el apóstol Pablo dice, a la gran se oye ahí dentro de la congregación de ustedes cosas que ni en el mundo se oyen, que uno de los miembros estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. Entonces, la receta apostólica es, ¿saben qué? Lo vamos a curar. Entréguenlo a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una de las cosas que contaminan hasta el espíritu humano son los pecados de tipo sexual. Entonces, hasta aquí hemos visto que el cuerpo regresa al polvo, que el espíritu, si está limpio, regresa al Padre y si no lo regresan a la tierra. Los espíritus de los niños, como son inocentes, regresan a Dios y ahí se terminarán de desarrollar ellos en el cielo. Ahora miremos este otro lugar que se llama Hades, que es el lugar a donde va a dar el alma. En el Hades yo miro por lo menos 4 lugares intermedios. Si hubieran más, pues el Señor nos irá. Puede ser que haya más, hermanos, porque el último se divide en diferentes partes. Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cuál es la sección entonces que le toca al alma? El Hades. Hades no significa infierno. La palabra para decir infierno es Gehenna. Hades, que es una palabra que en hebreo se dice Seol, segunda de Samuel 22:6 es en el Antiguo Testamento, es la misma palabra
Hades y Seol es la misma palabra, solo que una está en griego y la otra está en hebreo. Hades es en griego, Seol es en hebreo. Cuando tú vas a ver a los diccionarios bíblicos, las dos palabras significan el lugar de los muertos. Por eso le puse ahí en rojo la palabra muerte, para que usted mire que está relacionada con la muerte. El lugar de los muertos contiene dentro de ella espacios agradables para la gente que se portó bien, que obedeció a Dios, y lugares de tormento para la gente que no obedeció a Dios. Pero una vez la persona está muerta, le toca ir al segmento lugar de los muertos. Es como una estación de tren en donde después se va a decidir a dónde va a ir cada quien. ¿Se entiende? Esto es como cuando están en el correo separando paquetes. Pero todos van al correo, pero las direcciones son diferentes. Así es este lugar. Dentro del Hades o Seol hay un segmento que se llama paraíso. Lucas 23, 42, 43, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor estaba hablando con el que hemos dado en llamar el ladrón bueno de la cruz. El paraíso también se conoce como seno de Abraham, y es uno de estos compartimientos. El otro, esto es para la gente que aceptó a Cristo, ¿verdad, hermanos? Que llevó una vida de consagración a Dios. Y para la gente que no aceptó a Cristo, los irredentos, los que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, entonces está el infierno o Gehenna. Por eso le dije que no era la misma palabra. Pero os enseñaré, dice Lucas 12:5, a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y nosotros en Mateo 10:28 también podemos leer en donde dice: no temas al que mata el alma, al que mata el cuerpo. Teme más bien aquel que puede destruir el alma en el infierno. Mateo 10:28. No temas al que puede agarrar una pistola y en un asalto matar tu cuerpo. A ese no le tengas temor. Está diciendo Dios: tenme temor a mí, que puedo destruir tu alma en el infierno. Entonces empiece a ver cómo en el Hades hay diferentes compartimentos, que son lugares intermedios. ¿Para quién es el infierno? Para el que no creyó en Cristo. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para poder nosotros entender esto de los compartimentos del Hades o Seol, tenemos que caer en la cuenta que el Señor hace una separación, porque aquí me falta un grupo de personas. El cristiano con buen testimonio que agrada a Dios se va a ir al paraíso o seno de Abraham. El irredento que no aceptó a Cristo va para el infierno. Pero ¿y qué pasa con los cristianos que dan testimonio como que fueran inconversos? Que no respetan a Dios, que no aman a Dios, que amaron más las tinieblas que la luz, que no se acercan a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ahí es donde entra este versículo de 1 de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y esto se lo he explicado otras veces. El justo es el cristiano consagrado, el impío es el cristiano que lleva una vida como de inconverso, y el pecador es el inconverso. Entonces, para el impío hay lugares de tormento, que son lugares de purificación. Aquí nos vamos a detener un poquito, porque aquí es donde por el Espíritu usted tiene que abrir sus ojos y sus oídos y asimilar esta verdad. Lucas 16, de los versos 27 al 28. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vamos a ir un poco más adentro, dentro de la historia. Este versículo se lo puse solo como referencia de que sí la Biblia habla de lugares de tormento, que no le llama precisamente Gehenna, ¿verdad? Que es infierno. Vamos a regresar a los versículos anteriores, de los versos 19 al 26. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico. Lázaro estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en la sección de los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Vamos a ver varios aspectos aquí. El primero es que este hombre que estaba en el lugar de tormento tenía una visión perfecta del lugar en donde estaban ellos, en el seno de Abraham. Note entonces que estaban en el mismo lugar llamado Hades. Y en el Hades y en el lugar de los muertos, en el mismo lugar estaban confinados los buenos y los malos. Tenían visión uno de los otros. Lo único que los separaba una cima, pero no era una cima que fuera una montaña, porque esa se escribe con C. Era una cima con S, y eso significa abismo. No podían pasar ellos de un lado para el otro porque había un abismo entre unos y los otros. Otro aspecto a considerar es que el Señor Jesucristo nunca dijo que esta fuera una parábola. Cuando Él hablaba de una parábola, Él era específico y decía: les voy a contar una parábola. Él aquí estaba hablando de hechos reales. Otro aspecto a considerar es que este hombre rico era del pueblo de Israel. Por eso es que le llama Padre Abraham, porque ellos le llaman Padre Abraham. Entonces él le dice: Padre. Y el otro le contesta: Hijo. Ahí mire, hijo. No lo saca de su error. Si él no hubiera sido israelita, ¿qué quiero decir con que era israelita? Que era un hombre salvo. Porque la salvación en el tiempo de la ley era por Israel, a través de la ley. Si él hubiera estado en un error, Abraham le hubiera dicho lo que Jesucristo le contestó a estos judíos: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero no lo sacó de su error. Le dijo: sí, hijo, es cierto, pero no podemos pasar de aquí para allá. Este lugar está diseñado para que ni ustedes puedan pasar a donde yo estoy, ni yo pueda pasar a donde ustedes están. Vosotros sois, les dijo el Señor, de vuestro padre el diablo. O sea, no, sí fue bien claro en que ellos estaban en un error, ¿verdad? Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo pasó por el proceso de desintegración. Usted sabe que Él fue el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Entonces, en su faceta de hombre, cuando Él toma el cuerpo de bajeza para venir a redimirnos aquí a la tierra, y Él muere, o sea, al decir muere, quiero decir que se interrumpen sus signos vitales en la cruz, porque dice la Biblia que a Él nadie le quitó su vida, sino que Él la dio.
Y cuando Él quiso, la volvió a tomar. El Señor Jesucristo pasa por todo el proceso, su cuerpo es llevado al sepulcro, su espíritu regresa a Dios que lo dio, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y su alma es llevada a la sección de los muertos. De él había una profecía que decía en el Salmo 16:10, esto que usted está leyendo aquí en Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Entonces, hasta aquí hemos visto que dentro de lo que es el segmento Hades o Seol, que es el lugar de los muertos, hay 3 compartimentos. ¿Se le quedaron? Paraíso o seno de Abraham, infierno o Gehenna, ¿verdad? Que también se le llama Gehenna en el original. Y el otro es un lugar de tormento, que es un lugar de purificación para cristianos que no quisieron purificarse aquí en la tierra y que los van a ir a purificar a aquel lugar. Y había también una cima. La cima del abismo tiene superficie, y esa superficie nos da a entender la Biblia que tiene hielo, porque de ahí es de donde van a salir los seres híbridos que menciona Apocalipsis 9. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero en Job 38:30, el agua se endurece como la piedra, y aprisionada está la superficie del abismo. Amén. Aquí está lo de los seres híbridos. El 5º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Saltémonos al verso 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Y las colas eran parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus alas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Estos seres que están en el abismo son seres diseñados o creados, híbridos por generaciones pasadas que han habido antes de nosotros en la tierra. Y que por eso es que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que fue ya es. Y esos trastoques genéticos que han querido empezar a hacer, eso ya los habían hecho otras generaciones antes. Y por eso es que ahí Dios encerró esas abominaciones en el fondo de ese abismo. Y les tuvo que poner esos bloques de hielo para encerrarlos ahí. El apóstol Pablo le dieron un tour por estos lugares, porque él menciona que fue llevado al paraíso. Quiere decir que fue llevado al Hades. Amén. Y también menciona que fue llevado al cielo. También Jonás se da a entender que estuvo en este lugar en el vientre del gran pez. Apunte Jonás 2 del 1 al 5. Las citas de respaldo para lo que vivió el apóstol Pablo es 2 de Corintios 12, de los versos 2 al 4.
Segunda de Corintios 12, de los versos 2 al 4. Y también Segunda de Corintios 11, 25, pero en la versión Jerusalén. Segunda de Corintios 11, 25, pero en la versión Jerusalén. Y si alguien puede leer Primera de Samuel 2:6, le agradecería, porque ahí el Señor nos da a entender que si Él quiere sacar a alguien de ahí, simplemente lo saca. Y esa es la respuesta para los que están preguntándose qué pasa con los cristianos que están en ese lugar. Cuando ellos terminen de pagar el último cuadrante, van a ser sacados de ese lugar de purificación. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que seas echado a la cárcel, dice la Biblia. Que te ponga preso el alguacil y seas llevado a la cárcel, y entonces no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces ahí es llevada a la gente para que pague lo que debe. ¿Qué es lo que dice Primera de Samuel 2:6? Porque el Señor es el que da la muerte y el que da la vida. El que conduce al Hades y libra de él, dependiendo de la versión que usted esté leyendo. El Señor es el que te puede... ¿No me puedes buscar en otra versión? Donde él dice que el que hace bajar al Seol y hace subir del Seol. O sea que para Dios no hay imposibles. Él puede meter a alguien ahí, como hizo con Jonás, y después sacarlo. Porque la Biblia da a entender que Jonás falleció. Y en el Seol clamó a Dios. Y de ahí fue que lo vomitó el gran pez en Nínive. Entonces ya te dije que hay seres híbridos en ese lugar. También está la bestia, el 666, está encerrado bajo llave en ese lugar. Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá. Otro que está en el abismo es un guardián que se llama el ángel del abismo. Apocalipsis 9:11. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. La Biblia también nos habla de unas cámaras más profundas dentro del abismo, que se llaman el Tártaro y el Sofos, dependiendo de la versión que uno esté leyendo o si uno va a ver al original. Es un abismo más profundo. O sea, del abismo y todavía más profundo del abismo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, entonces el Tártaro y el Sofos son prisiones de ángeles. Ahí estamos hablando de principados. Si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos, en el original Tártaro, de tinieblas, en el original Sofos, reservados para juicio. Solo le leí el versículo 4 ahora. Ya terminé el tema. Y esta era la administración. Los llevaba rapidito porque tenía miedo que no me fuera a dar tiempo. Espero que haya contestado todas sus interrogantes con este tema. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ya no estemos aquí en la tierra? Cuando el Señor nos llame a su presencia, por así decirlo. Voy a pedirle a los hermanos del teclado que suban y les quiero leer este verso. Y le voy a pedir a José Carlos que venga. Malaquías 4, de los versos 1 al 3. He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos.
y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Cuántos hay aquí que teman el nombre de Dios? A ustedes les va a nacer el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, espero haber sido clara con el tema. Quisiera en este momento, así como sugirió la hermana,